¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta es la opinión de Carlos Mesa frente a todas las movilizaciones anunciadas para la siguiente semana. Critica la gestión del gobierno del presidente Luis Arce Catacora y manifiesta que es una mala señal que Luis Arce haya cambiado al alto mando militar a menos de cumplir un año de su gestión. También habló al respecto de los errores políticos del presidente Luis Arce Catacora, el proceso iniciado contra el gobernador de Santa Cruz, las acciones de persecución por el presunto caso de golpe de Estado del gobierno nacional. Escuchemos los cuestionamientos que le hace Carlos Valverde al expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, y ex candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Escuchemos y luego continuamos. Hola Carlos, buenas noches, gracias por la invitación. Creo que la palabra que usas es correcto. Se trató de una reunión auspiciosa, primero porque marca un momento de unidad real, en un momento en que la gente, la ciudadanía estaba muy pesimista sobre la posibilidad de que pudiéramos construir espacios de unidad en un momento tan difícil como el que está viviendo el país. Sí. Y una unidad en la que se establecen además no solamente la lógica de partidos políticos o movimientos cívicos. El auspicio, los anfitriones fueron geográficamente y por supuesto por el lugar el Comité Pro Santa Cruz, el comité, pero también estuvo como auspiciador el CONAVE. Participamos los partidos políticos más relevantes y participaron gremios, participaron representaciones como las llamadas plataformas y también algunos sectores vinculados a la lucha cívica más allá de los propios movimientos cívicos. Creo que ha sido un tema muy importante los participantes del encuentro. Sí, Carlos, voy a comenzar con algo que ayer me preguntaba todo el mundo, porque ayer yo lamentablemente no pude hacer programa por un duelo familiar, pero te pregunto, la gente en la calle reclama, si se pueden reunir ahí, ¿por qué no se reclaman, por qué no se reúnen en la política, por qué no se unen, si hay más puntos que los ponen juntos? Fíjate vos, yo me sentí, te cuento, muy reivindicado en la reunión luego de la elección alemana, porque el candidato a presidente por la socialdemocracia dijo, nos hemos preocupado fundamentalmente en la idea del voto útil, y dije, uy, ahí entré yo y la codeo a mi mujer y le digo, ¿viste que era el voto útil? Decime, Carlos, no es posible, si logran reunirse, no es posible hacer una candidatura que está bien, por ahí no es única, pero que pueda ser mayoritaria como para ir pensando en cambiarle algo a este país. Creo, Carlos, que la lección histórica del 2019 y del 2020 debiera ser aprendida. Primer punto. Segundo punto, me parece que hay que preguntarse cuál será la candidatura del MAS. Yo la veo muy difícil de responder. Sí. Tú dirás automáticamente Evo Morales, en principio uno pensaría que sí, pero puede pasar mucha agua bajo el puente. Tercero, el concepto de una candidatura que le pueda ganar al MAS es un imperativo. Es un imperativo y una candidatura única, independientemente de cuál sea, y aquí por supuesto estamos a 4 años afortunadamente del proceso, digo afortunadamente para que no se piense que esta es una conversación donde estoy haciendo proselitismo personal. Pero mi impresión es que la elección del 2020 tiene que ser aprendida, que hay que saber quién será el candidato del MAS y que hay que garantizarle al país una candidatura ganadora. No nos podemos dar el lujo, después de estos 15 años, de volver a equivocarnos. En RTP de La Paz me hicieron una entrevista el otro día y yo le digo, hay que entender el voto útil, si se quiere, como un voto ortopédico, que podrá no ser tuyo, pero te ayuda a caminar y a llegar a donde vos querés llegar. No sé cómo la ves el ejemplo, pero me parece a mí que es muy, muy válido pensando en la necesidad que tiene el país de salir de lo que está. Definitivamente una candidatura de oposición para derrotar al MAS va
a necesitar un grado importante de voto útil. Yo quiero recordarte, Carlos, que el 2019, que forzó una segunda vuelta y que las encuestas nos daban como ganadores, lo que tú acabas de describir es lo que vivimos. Nosotros obtuvimos en Santa Cruz, como comunidad ciudadana, una votación espectacular, una votación de prácticamente 700,000 votos que nos permitieron llegar a la segunda vuelta, que nos fue robada, no solamente a mí como candidato, sino al país en su conjunto, y que nos daba la seguridad de que ganábamos en segunda vuelta. Por lo tanto, y yo soy consciente de que en el caso del departamento de Santa Cruz tuvimos eso que tú defines como voto útil. Luego surgió la candidatura de Luis Fernando Camacho y se vivió lo que se vivió en 2020 y él copó la mayoría de los votos de Santa Cruz, ganó en ese departamento y nos redujo de manera significativa la votación. En este contexto, creo que lo que el 2019 hicimos fue exactamente lo que debía hacerse. Y mi impresión, yo lo pensé así como candidato el 2020, si había conseguido ese resultado el 2019, ¿por qué romper esa lógica? Pero bien, ese es un tema de debate que no interesa en este momento para generar polémicas, pero creo que el 2019 es el ejemplo exacto que tú acabas de dar sobre el criterio del voto útil. Carlos, hoy tenemos un gobierno, yo no sé cómo lo ves vos, pero a mí me parece el gobierno más torpe desde el retorno de la democracia, con errores infantiles. Está bien, los otros tuvieron problemas de desgaste de la situación económica, de las polarizaciones, pero cuando están gobernando, pero al comienzo, no ha tenido un día de paz y no ha tenido un acierto, bueno, ha tenido un acierto, postergar el tratamiento de la ley de ganancia ilícita, porque después de eso todo lo que ha hecho ha sido malo o conflictuado. A ver, ¿cómo lo ves vos? Primero, la caracterización del gobierno. Luis Arce carece completamente de carisma, de poder de convocatoria, no retratan ni refleja el entusiasmo del votante masista que votó por él porque era el candidato. Sin duda alguna, Choquehuanca hubiera sido un mucho mejor candidato que él. Fue una imposición de Evo Morales para garantizarse que es lo que intenta Morales, es precisamente el ser el verdadero gobernante detrás de bambalinas o el que maneja los hilos del titiritero. Y esto tiene consecuencias porque no tenemos un presidente en condición adecuada de llevar adelante una política propia, y la torpeza la describes muy bien. Lo que al más a Morales le costó 14 años, es decir, se desgastó después de 14 años. En el caso de Arce estamos antes del primer año de gobierno y su desgaste es muy intenso, le quedan 4 años por delante y en el ritmo que va no veo muy optimista ni lo que le va a pasar a él, que sería lo de menos, sino lo más grave es lo que le vaya a pasar al país. Hay torpeza y hay además una actitud autocrática, autoritaria, acercándose al modo dictatorial, cuando no les da el físico para justificarlo desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista de la esperanza. La gente ya no tiene la expectativa que tuvo el año 2006 para tolerar este tipo de arbitrariedades y este uso brutal de la justicia y del Ministerio Público como instrumento, pero lo que tú dices también, errores muy, muy graves. Errores que se vieron ayer, por ejemplo, en el caso de un triunfo incuestionable de los productores de coca de Yungas, que derrotaron primero moralmente a los truchos que se trataron de apropiar de la sede de ADEPCOCA y del mercado de coca, respaldados de manera grosera por el ministro de Gobierno, pero que luego tuvieron que hacerlo en los hechos. Y es muy significativo que el mismo día en que la policía desbordada prefiere retirarse después de haber hecho la vida imposible, no solamente a los cocaleros, sino a la gente del barrio de Villa Fátima, en ese mismo día se nombra, nota tú el detalle, el comando en jefe de las Fuerzas Armadas accidental. La palabra accidental aparece en el decreto de nombramiento. El mismo día en que la pasada. Sí, el tercero, que es una locura. Nunca se ha visto que haya 3 mandos en menos de un año. Nunca. Ni en momentos de inestabilidad, ni en gobiernos cortos. Nunca. Sí. ¿Te está diciendo que hay problemas al interior de las Fuerzas Armadas o que no quieren actuar contra sus propios camaradas? Yo diría, Carlos, que de manera subrepticia, de manera, digamos, por debajo de lo que vemos
formalmente en ese cambio. La pregunta es, ¿qué pasaría si la policía es totalmente rebasada en circunstancia más crítica o la policía quisiera el respaldo de las Fuerzas Armadas para controlar una situación? Es decir, evitar, por ejemplo, la toma de coca. Me da la impresión de que finalmente las Fuerzas Armadas entendieron algo. En octubre se produjo una situación del 2003, en octubre del 2003 se produjo una situación dramática con varias pérdidas de vidas, más de 67, y quienes pagaron el pato de la boda fueron los militares que han pasado en la cárcel más de 10 años, sí, todo el alto mando en ese momento. Sí. El 2005 mucha gente no entendió nunca nada de lo que yo hice, el criterio de decir, habían dos posibilidades, o sacaba las Fuerzas Armadas y generaba muertes en junio del 2005, o al no poder cumplir la Constitución, es decir, la recomposición del orden, porque no estaba dispuesto a matar, preferir renunciar. La gente lo tomó como una renuncia cobarde, pero como tú puedes apreciar, fue una renuncia consciente porque estaba en la defensa de la vida y en los derechos humanos. Y a la presidenta Áñez le pasó lo mismo que a Sánchez de Lozada, con el tema de Sencata y Sacaba. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes están presos en este momento? El alto mando militar de Evo Morales. Ese alto mando militar está en este momento en la cárcel. Y las Fuerzas Armadas finalmente parece que están aprendiendo la lección. Pero las Fuerzas Armadas decidieron no participar en la necesidad que tenía Evo Morales, que para mí, Carlos, cada vez cierro más la idea, Evo Morales pretendió hacer un autogolpe, hizo el fraude, no le salió, esperó que el Tribunal Electoral le confirme el triunfo, intenta que salgan las Fuerzas Armadas, Calimán y sus amigos decidieron no salir, porque la idea era hacer la gran Bildoso, es decir, acudir a lo que pasó con Bildoso para reponer el Congreso ganador, que era el Congreso del 80, pensaba seguramente reponer el Congreso del 2019 y ser él el presidente. Creo que no le salió y tuvo que huir. A partir de eso se comienza el relato del golpe, que para mí es de él, y a alejar el fraude. Cada vez más cerca del fraude y cada vez más lejos del golpe estamos en este momento, ¿o no? Definitivamente, el discurso del golpe es un invento grosero, una cuestión que no se sostiene 2 segundos, es el intento fallido de blanquear un primero fraude, lo hace descrito perfectamente, un fraude gigantesco, y después el intento de golpe de Estado, que fue clarísimo cuando se corta la línea de sucesión, creyendo ingenuamente que el sistema constitucional no tiene mecanismos de salvaguarda que fueron precisamente aplicados en el caso de Yanine Áñez. Evo Morales renuncia a García Linera, obliga a renunciar a la presidenta del Senado, obliga a renunciar al presidente de diputados, obliga a renunciar al primer presidente del Senado y cree con eso que se ha cortado completamente la línea de sucesión constitucional. Y además, para rematarla, intentó sin éxito, pero habían las órdenes que dio Salvatierra y el presidente de diputados, de que todos los diputados y senadores masistas renunciaran a su curul para dejar al Congreso inerme y por lo tanto en el Congreso no había ninguna posibilidad. Pero no se dio cuenta de que la democracia sabiamente tiene mecanismos. El reglamento del Senado le permitió legal y legítimamente a la expresidenta Áñez ser presidenta del Senado y presidenta constitucional. Por lo tanto, el intento de golpe de Estado de Morales está clarísimo. En el caso de Yanine Áñez están cometiendo cada vez más errores. Le dieron 6 meses de prisión preventiva y ahora han tenido que ampliarlo porque no encuentran cómo procesarla y cómo justificar su procesamiento. Sí, primero lo que significa una acción de vulneración de derechos humanos en todos los sentidos, incluido el caso de no permitirle ser atendida como debiera ser en una clínica por el estado muy, muy crítico de salud en el que está. Pero yendo al fondo político de la cuestión, en efecto, el caso golpe de Estado no se sostiene por ningún lado, no hay forma de agarrarlo, porque no hay ningún elemento que establezca la acción de esa hipotética interrupción del orden constitucional, ni en el caso de Yanine Áñez, ni en el caso nuestro que nos trataron de acusar y que seguimos ahí en el nivel de acusación, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, yo, por las reuniones internacionales que tuvimos a partir de Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Unión Europea y la Embajada de España. Y en el caso de Luis Fernando Camacho, exactamente igual. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la acusación? ¿En qué se basa? ¿Y cómo relacionamos a los 3 sectores?
a Camacho en un sector, a nosotros en las reuniones con la comunidad internacional y la iglesia, y a la señora Áñez en Trinidad, en el Beni, en el día en que supuestamente se organizó el golpe. Así que no tiene pies ni cabeza. Este montón de disparates ahora está con pleitos con la Unión Europea, con la OEA, con Brasil, con España. ¿En qué termina esto? ¿Está aislándolo al país? Sí, una de las acciones más vergonzosas, de los errores gruesos que cometió el presidente Arce es decir en Naciones Unidas, nada menos que en un foro internacional de ese tamaño, que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que los coautores de ese golpe fueron los miembros de la Unión Europea. Es decir, esto ya es algo insólito. Más bien que la Unión Europea ha sacado un documento firme, sólido, pero no ha marcado una ruptura en un sentido franco, que es lo que debiera hacer, por lo menos de enfriamiento y de convocatoria a su embajador, que es lo que yo haría si fuera la Unión Europea. Un hecho que tiene que ver con la realidad es que nuestra relación comercial, es decir, la idea de sanciones económicas, por ejemplo, en el caso de Bolivia, no parecen muy pertinentes porque nuestra vinculación comercial con la Unión Europea nunca pudo hacerse de bloque a bloque o de Comunidad Andina de Naciones o de Bolivia con la Unión Europea, por esa lógica absurda, falta del más mínimo sentido común del gobierno de Morales de ideologizar cualquier relación y establecer que los tratados de libre comercio son un pecado capital, lo cual es otro absurdo del gobierno de Morales que sigue el gobierno de Arce. Carlos, frente a eso se reunieron finalmente ayer y hay una serie de medidas que se van a tomar. ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Vos qué ves? Primero, mostrarle al gobierno que después de haber hecho los esfuerzos más genuinos y más abiertos para lograr un diálogo, una apertura, un espacio de comunicación entre gobierno y oposición que fueron rechazados sistemáticamente, en el caso particular nuestro de Comunidad Ciudadana lo hicimos en 3 oportunidades, que no estamos dispuestos a seguir soportando fragmentados y callados estas arbitrariedades. Este primer criterio es: nos unimos en torno a una palabra: democracia. La defensa de la democracia en todo lo que ello implica y sobre todo y a partir de la persecución política a través de la justicia, la recuperación de la justicia y del Ministerio Público y la decisión de la movilización. En este caso concreto tú habrás notado que en la conclusión hay 2 decisiones. La primera decisión es la movilización el día 10 de octubre en el recuerdo de la democracia con marchas que ratifiquen nuestro compromiso democrático, y el día 11 de octubre el respaldo a la decisión de los gremialistas, que son el sector, digamos, la punta de lanza de la defensa de esa acción en contra de la ley, que es un atentado. La ley contra las ganancias ilícitas es un atentado contra las personas, contra la colectividad y contra sus derechos económicos, contra nuestros derechos económicos a título de lucha contra las ganancias ilícitas. Sobre todo contra la formalidad, porque la informalidad va a seguir funcionando ahí. La formalidad ya pagó todos los impuestos que tenía que pagar, ya le sacaron plata por la riqueza, le sacaron plata por una cosa, por la otra, es decir, más espiados no pueden estar. Ahora van a ir sobre la informalidad, que es lamentablemente la ancha base de la economía nacional. Así es, y esto es enfrentar al país entero. Te enfrentas contra la formalidad, te enfrentas contra la informalidad, te enfrentas contra las élites y te enfrentas contra los sectores populares. Es un absurdo que lo que trata en el fondo es de coartarnos libertades y de crear un Estado policíaco, estableciendo además el comienzo del arrancarle a la justicia sus potestades. En la eventualidad de que la justicia se recupere, que es lo que queremos hacer, le dan al Ministerio de Justicia, le dan a la UIF una serie de potestades absolutamente inaceptables de allanamientos, sospecha, fin del secreto bancario, un conjunto de cosas que está rompiendo lo básico de los derechos fundamentales, que hay que recordarlo, la democracia defiende también los derechos económicos de los ciudadanos. Vos has tenido oportunidad de conocer, yo no he podido conseguirla, la famosa ley en la que ellos dicen que, o los convenios internacionales en la que ellos dicen que se amparan. Hay quienes me han dicho que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que aquí están metiendo de contrabando muy propio del gobierno de Evo Morales, que finalmente
es lo mismo el de Arce, muy propio de esto. Se agarran una buena intención. Estoy seguro que Carlos Mesa, como persona o como dirigente político, como líder de un partido político, no va a estar nunca en contra de la legitimación de ganancias ilícitas. Pero de ahí a meter de contrabando, que se acaben los secretos hasta de los curas, estamos en problemas, ¿no? Exactamente, tú lo has descrito perfectamente bien. El MAS tiene por costumbre establecer dentro de una ley cuyos principios parecen correctos, recuerda el intento de modificación del Código Penal, que tiene que ver sin duda alguna con convenios internacionales, es decir, la lucha contra el enriquecimiento ilícito, el blanqueo de dinero, el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, que son parte de un esquema de corrupción brutal que hay que establecer con claridad, con legislación que ayude a enfrentar a esos verdaderos males cancerígenos de la sociedad, es una cosa, y otra muy diferente es vulnerar a partir de la lucha contra las ganancias ilícitas los derechos constitucionales fundamentales de las personas y de la sociedad. Y es obvio que se está vulnerando la independencia de poderes, en este caso ya desde el punto de vista de la ley, y se están vulnerando derechos constitucionales reconocidos en nuestra Carta Magna a partir de ese argumento. Es decir, el argumento es una coartada para el Estado policial. Aparte de esto, sumamos todos los problemas que tenemos y parece que no se los ve, no se los visibiliza porque el gobierno prefiere este fuego de artificio que hablar de la falta de gas, de la posibilidad de comenzar a racionar las entregas de gas a la gente o a los países a los que se les tiene que vender. Ese es el uno. Y dos, la imposibilidad de conseguir 3.000 millones de dólares que le darían un respiro a Arce y que no puede porque no tiene plata como para ir a pelearse con los fondos que los argentinos definieron muy bien, los fondos buitres. Entonces, el tema, hagamos bulla aquí para que no se vea lo otro. Definitivamente, en lo básico, lo que la sociedad está esperando. Empleo cada vez más escaso, garantías de futuro económico cada vez más gris, educación que no ha resuelto absolutamente nada y todavía estamos en ese limbo de lo que representa la educación presencial y sus resultados, y salud que más allá de la vacunación sigue siendo un absoluto desastre. En lo macroeconómico, lo que tú mencionas, quizás el elemento de compensación al que está apostando Arce en el mediano plazo son los precios internacionales. Tenemos otra vez una subida muy significativa del precio del petróleo, una subida muy significativa de los precios de los minerales y una subida muy significativa de los precios de los granos, particularmente de la soya. Esa es una apuesta, supongo, al incremento de exportaciones, otra vez no por volumen, sino por precios. Pero tú has mencionado algo que está al margen de los precios y que tiene que ver con la caída brutal sin reposición de nuestras reservas de gas. Estamos en un punto de inflexión, el gas ha dejado de ser el elemento central de ingresos de la economía. Esto ha afectado dramáticamente el IDH, municipios y gobiernos departamentales. Y por otra parte, el suministro. Es decir, el dilema en el mediano plazo, o quizás menos, de o vendemos la totalidad del gas que hemos comprometido o hacemos un recorte del gas que tenemos que proveer en el país. Por lo tanto, es una combinación. Por una parte, la suerte que tienen los gobiernos masistas de la subida de precios internacionales, pero por otra parte, un manejo macroeconómico muy equivocado. Los petroleros dicen el problema es que vamos a exportar un poco más caro, pero vamos a importar combustibles más caros también. Y ya dependemos en el 100% de la importación prácticamente. Sí, porque estamos con problemas ya de importación no solamente de diésel, sino también de gasolina. Sí, es decir, no estamos en la condición de autosustentación energética en ninguno de los casos. Y tenemos un compromiso con Argentina y con Brasil. Y tenemos la distribución de gas domiciliario que cumplir desde el punto de vista de la lógica del Estado. Esto tiene que ver con un descuido completo y tiene que ver con la gran ficción de esa nacionalización, que no fue nacionalización de los hidrocarburos y que generó pocos incentivos en función de altos impuestos que en principio parecieron la panacea, pero que desde el punto de vista del mediano y largo plazo han hecho totalmente poco atractivo el hacer inversiones en Bolivia. Y hemos
hecho un paréntesis de 5 o 7 años comiéndonos el gas que producíamos, dejando de producir líquidos con el diésel prácticamente en cero, y en esa consecuencia el resultado es el que ahora tenemos. ¿Y qué se hace frente a esto? Es la última pregunta. ¿Qué se hace frente a esto? ¿Hay que hacer sinceramiento de la economía o qué es lo que hay que hacer? Bueno, la palabra sinceramiento, tú sabes lo que implica desde el punto de vista político, Carlos. Claro. El gobierno lo que va a tratar es, como te digo, de arrancar los ingresos del incremento de precios internacionales. Va a rehacer sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional para tratar de contar con fondos de libre disponibilidad. Porque mi impresión es que lo que tú planteas, y que tiene que ver con dos cosas claves, la estabilidad monetaria y el precio interno de los hidrocarburos, que son los dos factores claves para decir, ok, hay que sincerar el precio y por lo tanto no podemos vender la gasolina ni el diésel a menos de 3.74 y tenemos que devaluar la moneda, es simple y sencillamente una hecatombe. Es decir, el gobierno está atrapado en su propia trampa, la trampa que creó el propio Luis Arce. No hicieron las dos cosas básicas que tuvimos en el periodo previo. Primero, el bolsín, y segundo, el momento en años anteriores en que se establecía un incremento pequeño o una disminución pequeña del precio de los hidrocarburos internos sin traumas de ninguna naturaleza y sin entrar al gasolinazo. Por lo tanto, mi impresión es que el gobierno no tiene margen de juego alguno en el sinceramiento, porque eso sería una hecatombe política, económica y social en el corto plazo. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien habla al respecto del presidente Luis Arce Catacora, su gestión en el gobierno. También manifiesta que es una mala señal que el presidente Luis Arce Catacora haya cambiado ya hasta el momento 3 veces el alto mando militar, cuando aún no ha cumplido ni un año de gestión. Ya son 3 veces que cambia y posesiona a nuevos representantes, manifiesta Carlos Mesa. Por esta entrevista que le realizó Carlos Valverde, también habla al respecto de la convocatoria a movilizaciones nacionales. Esta es la valoración de Carlos Mesa, quien dice que Luis Arce Catacora está muy por debajo de lo que era Evo Morales en sus inicios a la cabeza del país. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre las palabras de Carlos Mesa en referencia al proceso contra Yanine Áñez y su detención en el penal de Miraflores, la ampliación a su detención preventiva. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.